El MacBook Pro siempre fue un ordenador portátil de alta calidad y duración dedicados a los profesionales. El primer MacBook Pro hizo su aparición en el año 2006. Fueron los primeros en incorporar los nuevos procesadores de esa época, los Intel Core Duo y Intel Core 2 Duo, y un almacenamiento alucinante para aquella época de 320 GB de disco y 4 GB de RAM, que actualmente un portátil con estas especificaciones es muy relevante. Durante los años 2006, 2007 y 2008 vimos novedades como el puerto Firewall 400, el lector de tarjetas, los puertos Bluetooth y también mediante una tarjeta AirPort Extreme podíamos acceder a redes inalámbricas Wi-Fi. Luego de los 3 primeros años del MacBook Pro, en el año 2012 vimos la primera evolución de los MacBook. Un diseño mejorado con un cuerpo de una sola pieza de aluminio. Se movieron todos sus puertos a un lado para mejorar la accesibilidad, quitaron los botones del trackpad dejando solo una pieza de cristal y el puerto Firewall fue removido. Reemplazaron el puerto DVI por el puerto DisplayPort, mejoraron su autonomía en la batería y también aumentaron bastante el rendimiento con la nueva familia de Intel, los i3, los i5 y los i7 en el año 2009. Los modelos más top de 15 y 17 pulgadas contaban con tarjeta de video dedicada de Nvidia. Todo eso lo vimos hasta el año 2012, cuando descontinuaron el modelo de 17 pulgadas dejando solo el modelo de 13 y de 15 pulgadas. Ese mismo año, cuando se descontinuó el MacBook Pro de 17 pulgadas, vimos la tercera generación de los MacBook Pro. No vimos un salto de diseño tan grande como si lo vimos desde el año 2007 al año 2008, pero sí vimos una nueva pantalla retina con mejor tecnología y mayor resolución. Nos quitaron el puerto de Firewall 800 y el puerto de Ethernet. En esa generación también nos quitaron la lectora de disco, haciendo el Mac muchísimo más delgado. Pero no solo nos quitaron puertos, nos agregaron un puerto HDMI y nos agregaron un puerto Thunderbolt Extra y la segunda generación del puerto de MagSafe. Durante los 5 años de esta generación vimos mejoras en los procesadores, vimos mejoras en las gráficas, RAM más rápida y de mejor capacidad, dejaron los discos convencionales atrás por discos de estado sólido que son muchísimo más rápidos. Lo que sí decepcionó a muchos usuarios de Mac fue que esa generación los MacBook dejaron de ser actualizables, ya que todas las piezas, la RAM, el procesador, las gráficas estaban soldadas en la placa madre y era, y actualmente lo es, imposible de actualizar a menos que cambies tu portátil. En el año 2016 llega la cuarta generación de los MacBook Pro, donde por fin, por segunda vez, vimos un gran cambio de diseño en esta. Quitaron absolutamente todos los puertos, dejando solo 4 puertos Thunderbolt USB-C que nos servían para cargar el Mac. El trackpad lo mejoraron bastante y aumentó un 46% de tamaño respecto a la generación anterior. Introdujeron el Touch Bar, que era una pequeña pantalla que reemplazó las teclas de función, que varía según el programa que utilicemos, junto a un sensor de huellas para desbloquear el Mac. Eso sí, solo estuvo disponible en las versiones más top o más caras del MacBook hasta el año 2019, donde sí, ya con el modelo más básico venía con Touch Bar y sensor de huellas integrado, donde mataron definitivamente las teclas de función en el MacBook. Durante esta generación, desde el año 2016 hasta finales de 2019, hubieron muchísimos problemas con el nuevo teclado que ellos introdujeron en el 2016, el teclado Butterfly, que tenía menos recorrido que la generación anterior y se dañaban con muchísima facilidad. Y Apple duró unos 4 años, gente, 4 años para arreglar ese problema. Sí, en noviembre del año 2019, que lo podemos llamar entre paréntesis como una quinta generación de los MacBook, ya que dejaron de lado los modelos de 15 pulgadas e introdujeron el nuevo modelo de 16 pulgadas en un tamaño similar pero con menos bordes en la pantalla, y el nuevo teclado muy similar a lo de la tercera generación y la segunda generación de los MacBook, que vino a reemplazar ese Butterfly Keyboard que daba muchísimos problemas. También en ese teclado separaron la tecla Escape del Touch Bar porque muchos los pidieron y mejoraron los procesadores y las gráficas como lo hacen todos los años con el MacBook.
Finalmente ocurre un gran cambio en los MacBook como lo vimos en el año 2006 con el MacBook Pro y la transición del PowerPC a equipos con Intel. Este año Apple hace la gran transición de arquitectura desde los Intel a la arquitectura ARM en sus MacBook. Sí, así es, con los nuevos MacBook Pro comienza una nueva etapa. A partir de ahora los MacBook tendrán procesadores propietarios basados en ARM, lo cual les abre muchísimas más posibilidades como MacBook muchísimo más delgados, con mejor autonomía de la batería o mayor potencia sin la necesidad de tener un ventilador haciéndonos ruido. Fast. Okay. My battery's drained. I gotta go plug in. Good luck. Así fue como evolucionó el MacBook Pro desde el año 2016 cuando fue lanzada por Steve Jobs hasta el año 2020. Y yo quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios cuál fue la generación del MacBook Pro favorita. Mi generación favorita sin duda fue la primera que tuve, que fue la segunda generación, donde se introdujo los procesadores i de Intel, ese nuevo diseño que lo vimos por años hasta el año 2016 e incluso se podían actualizar sus internos, cosa que cambió con la tercera generación. Así que no olvides de comentar aquí abajo, compartir el video con tus amigos o darle like si te gustó.